naturalista y la clásica para los derechos humanos, creo. Pero no sé si se oyó todo lo que dije o... Sí, casi todo se alcanzó a analizar, sí. Entonces, no seas mala, Lourdes. ¿Podemos nuevamente subir la presentación, si eres tan amable? Sí, permítame tantito, la busco, porque... Gracias. Sí, te esperamos, no hay problema. Ahora, en este contexto, lo que estaba comentando hace un momento es que si entendemos esta visión naturalista de los derechos humanos, estoy hablando de Aristóteles, estoy hablando de Santo Tomás, o sea, no estoy hablando de cuestiones totalmente fuera de lugar o que fuera una situación inaplicable o una consecuencia no ajustado a un principio de razón. Insisto, estamos sustentándonos en Aristóteles, estamos sustentándonos en Santo Tomás. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué no hacerlos valer ante un tribunal? ¿Cuál es el impedimento para que ustedes puedan llegar y exigir que un juez aplique el criterio jus naturalista de los derechos humanos? Y entonces en ese momento estaríamos ayudando a la libertad, estaríamos apoyando a la dignidad, estaríamos ayudando a la defensa de la vida. No sé si alguien quiere hacer algún comentario en este tema. La aplicación de la corriente jus naturalista clásica con Aristóteles, con principalmente Santo Tomás, y que podamos en esta corriente entender que los derechos humanos tienen una visión jus naturalista. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna réplica al respecto, pero si entendemos esto, tienen la varita mágica para hacer valer del derecho circunstancias que no están tomando en cuenta los juzgadores. Por eso es bien importante entender qué son los derechos humanos, saber las corrientes ideológicas, cuál es su sustento y poderlos aplicar, ¿no? Entonces, no sé si haya alguna réplica o alguna duda en este primer punto. ¿Sí? ¿Queda claro lo que se está mencionando? ¿Queda claro la parte de que lo puedan aplicar, que lo entiendan, principalmente que lo entiendan y que lo puedan aplicar? El día de mañana ustedes van a ejercer el derecho, bueno, háganlo valer. Gran parte del problema que estábamos discutiendo es que no hay mecanismos que hagan valer el derecho. Aquí ya tienen un mecanismo importante. Cuando vean una contradicción entre derechos humanos con una legislación, sea cual sea, tenemos que aplicar una corriente de los derechos humanos, cualquiera que ésta sea, no son excluyentes una de la otra. Aquí estamos hablando de una corriente naturalista, de otras que vamos a ver, pero aplíquenlas, utilícenlas, argumentenlas y van a poder lograr defender realmente un Estado de Derecho. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿podemos poner la que sigue, por favor, Lourdes? Muy bien. La segunda, que sería la corriente racionalista. Por ahí te pediría, por favor, vamos a ver, Carlos, si eres tan amable, ¿podemos leer la corriente racionalista que todavía está dentro del justnaturalismo, por favor, que sería el inciso B? Sí, claro que sí. Gracias. Dentro de esta corriente encontramos pensadores como Luc Rousseau, Hobbes, Grocio, etcétera. Esta rama presenta algunos planteamientos relevantes. Como primer punto, la sociedad y el derecho proviene de un pacto. La naturaleza humana no se entiende en forma metafísica, sino empirista. Existe una relación entre moral y derecho. El derecho está dividido entre el derecho natural y positivo. Es necesario destacar que dentro del justnaturalismo es posible encontrar dos versiones del mismo: el justnaturalismo ontológico y el justnaturalismo deontológico. El primero se refiere a la ciencia del ser del derecho y el segundo aparece como un criterio de valoración del derecho o principios que legitiman al derecho y a los cuales debe subordinarse. Ok, muchas gracias. Entonces, en este orden de ideas, ven qué importante. Seguimos nuevamente en la postura, la corriente jus naturalista del derecho, vista bajo una óptica racionalista. Entonces, aquí vuelvo a lo mismo. Si se fijan, anteriormente estábamos hablando de Santo Tomás y de Aristóteles. En esta segunda etapa estamos hablando de Locke, estamos hablando de Rousseau,
¿Podemos regresarle, Lourdes, por favor? Gracias. Entonces, en este orden de ideas, imagínense Locke, Rousseau, Hobbes, grandes pensadores. Vuelvo a lo mismo. Tenemos un sustento teórico, doctrinario, filosófico, de un gran bagaje cultural que podemos aplicar para enseñar, para transmitir, para defender los derechos humanos contra un acto negligente de legalidad o contra una autoridad que no entienda qué son los derechos humanos. El derecho, por ejemplo, la sociedad y el derecho provienen de un pacto, ¿no? Hay una, es parte de esta circunstancia y existe una separación entre moral y derecho, pero la moral es el camino para lograr el derecho. No sé si me explico. O sea, no es que necesariamente las leyes estén inmersas en un contexto de moralidad, sino que el fin al momento de aplicar la norma es que realmente se aplique los valores como un esquema de finalidad del derecho, ¿no? Estamos hablando de cómo poder entender estos criterios de valoración y estamos hablando de una palabra fundamental, principios de legitimación. Al hablar de un principio de legitimación, Mónica, ¿a qué te viene este concepto? Principio de legitimación de los derechos humanos. ¿Qué podríamos entender, Mónica, de esto que estoy diciendo? Principio de legitimación de los derechos humanos. Pues, pues que los derechos humanos entenderían que es algo inerte a la persona, ¿no? Legítimo. Ok. Al hablar de legitimación, ¿a qué te suena? Es que el derecho humano está legitimado en la sociedad. Estoy legitimando la existencia y la argumentación de los derechos humanos. En un ámbito, Pues por que ejemplo, siempre van a estar adheridos a la sociedad, ¿no? Bueno, en este caso a las personas que integran la sociedad. sí, y están sustentados, están perfectamente avalados, están consensados. Por lo tanto, no estamos hablando de algo opcional o no estamos hablando de algo que sea simplemente una cuestión teórica o doctrinaria. Estamos hablando de forma de cómo se deben de entender los derechos humanos y cómo podemos nosotros exigir su cumplimiento. Vuelvo a lo mismo, exijan el cumplimiento de los derechos humanos. Van a toparse con pared ante mucha gente que no los entiende, pero entonces ahí viene esa parte de la argumentación para establecer las corrientes justnaturalistas bajo, por ejemplo, esta óptica racionalista que estamos comentando. Y entonces citen todo lo que dijo Rousseau, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, Thomas Hobbes, el Leviatán, ¿no? Por ejemplo, su obra clásica, el Leviatán, o John Locke, ¿no? Uno de los grandes pensadores también. Todos estos sujetos entran dentro de la corriente justnaturalista racional de los derechos humanos, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta para terminar esta parte de la corriente justnaturalista de los derechos humanos. Necesito que lo lean, necesito que lo entiendan y necesito que lo tengan a la mano para consulta. Vamos a poner algunos casos donde van a aplicar esto y lo tienen que argumentar. Entonces, no va a ser empírico ya. Un poco en el esquema recordarán en la parte de argumentación jurídica decir, bueno, en una demanda de amparo o en un caso donde yo tenga que hacer valer el Estado de Derecho, mi visión fundamental va a ser justificar y dar el sustento que tengo razón. En ese orden de ideas, estos son mis argumentos. Les estoy dando las herramientas para que ustedes puedan lograr la libertad de una persona, que ustedes puedan lograr la dignidad de que se respete la dignidad de una persona, que puedan lograr a lo mejor que no se lastime el patrimonio de una persona. Todo esto que nunca se realicen actos discriminatorios. Todo esto es el sustento. Todo esto es el bagaje que ustedes tienen que utilizar para convencer. Y entonces difícilmente los van a, van a llegar al nivel que estamos analizando nosotros, porque para esto la gente tendría que conocer lo que les estoy diciendo, conocer quién fue John Locke,
quién fue Juan Jacobo Rousseau, qué hizo Hobbes, por qué son grandes pensadores, quién fue Aristóteles, ¿no? ¿Qué impacto tuvo Aristóteles en el conocimiento contemporáneo? ¿Qué hizo Santo Tomás? Su corriente, la Suma Teológica, por ejemplo, es un documento que se ha estudiado por años y que ha sido como una Biblia en el conocimiento de temas de dignidad, de respeto, valoración de la persona humana, ¿no? Entonces, no lo echen en saco roto. La primera parte, entonces, una visión jus naturalista de qué son los derechos humanos. Ahora sí te molestaría, por favor, Lourdes, si nos puedes poner la siguiente. Y Fer, si andas por ahí, si podamos leer la siguiente corriente, por favor, si eres tan amable. Fer, Fernanda Vera, sí, andas por ahí. Fernanda Vera. Por ahí si le pueden avisar a Fer, ¿ya? Bueno, que la andamos buscando, ¿no? Está según conectada y pues no vemos que esté por aquí. Entonces le pediría por favor, si eres tan amable, Luisa, ¿podrías leernos por favor la siguiente corriente? Doctor, Fer mandó un mensaje en el chat. Dice que tiene problemas con su Teams. Ok, de acuerdo. Sí, Gracias. doctor, está bien. Es esa de corriente histórica, ¿verdad? Por favor. Corriente historicista. El origen de esta fundamentación se remota al siglo XIX. Esta corriente considera los derechos humanos como variables y relativos a las condiciones históricas de cada sociedad y producto de la evolución de las mismas. Su aportación principal fue la de concientizar a los individuos del carácter histórico de los diferentes fenómenos sociales y plantea que la idea de derechos humanos está sujeta al lugar y tiempo determinado en que se analizan. Asimismo, es importante destacar que los historicistas consideran que los derechos humanos son un concepto histórico del mundo moderno que surge progresivamente a partir del tránsito de la modernidad. En relación con lo anterior, consideran que los derechos humanos se han gestado, desde sus orígenes hasta nuestros días, en un triple proceso de evolución: la positivación, la generalización y la internacionalización. Ok, muchas gracias. Entonces, aquí les quisiera preguntar y un poco el contexto que le vean el valor a lo mejor de tener diferentes materias dentro del estudio del derecho. Por eso se estudia el derecho romano, por eso se estudia historia del derecho. Preguntar, de lo que ustedes han estudiado derecho romano, de lo que ustedes han estudiado en la historia del derecho en México, sistemas jurídicos contemporáneos, entre otras materias, es una herramienta muy importante para que puedan entender al derecho. No sé si queda claro la utilidad de la historia en la aplicación, en el entendimiento y en la justificación del derecho. Por ejemplo, a ver, me gustaría escucharte, Jacqueline, en este sentido. ¿De qué manera la historia, y ya con las materias que has cursado, historia del derecho en México, derecho romano, sistemas jurídicos contemporáneos, pudiéramos en un momento dado entender esta corriente de la aplicación de la historia para comprender los derechos humanos? Pues creo que es muy importante la aplicación de la historia para los derechos humanos, porque conforme han pasado más eventos a lo largo de la historia es como han ido surgiendo más derechos humanos, como después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, después de en el documento que estamos analizando previamente también habla cómo la Revolución Mexicana afectó que surgieran derechos como los laborales, y pues los últimos derechos de cuarta generación que son más apegados a la globalización y a la tecnología, es derivado de todo lo que ha ido cambiando a lo largo de la historia y hace que pues los seres humanos tengan diferentes
vayan teniendo más necesidades y vayan luchando por obtener más derechos conforme va evolucionando la historia. Claro, muy bien. Y de hecho, vuelvo a lo mismo, sáquenle provecho, sáquenle utilidad. A lo mejor ustedes pensarán que hay materias que no tenían mucha razón de ser o que no tienen una idea de cultura jurídica de un profesional del derecho. Y normalmente sucede con las historias, ¿no? No, qué flojera, ¿y para qué me sirve? Yo lo que quiero es litigar, y yo lo que quiero es, pues... llevar casos en fin, ser servidor público, lo que sea. Pero si no saben la historia, si no saben estos antecedentes, es importantísimo. Ahora, hay algo trascendental. La historia hay que ubicarla, como se menciona aquí, en el tiempo y en el lugar establecido. No fue lo mismo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, no fue lo mismo la Revolución Francesa de lo que estamos viviendo en este momento. Son épocas diferentes. No sé si aquí encuentren algún punto importante en relación a los derechos humanos en el sentido histórico, de lo que se ha escrito a lo que se tiene que aplicar. No sé si es clara mi pregunta. ¿Qué hueco histórico le ven desde la generación de las normas o lo que se ha escrito con lo que tenemos que entender hoy, en este momento, en el 2021, sobre lo que es la nueva visión sobre los derechos humanos? Hay una característica que es la progresividad de los derechos humanos. Tenemos que ir progresando, tenemos que ir evolucionando. No sé si alguien quiere hacer algún comentario en relación a esto. El hueco histórico, sí. Después de la Segunda Guerra Mundial, como la Guerra Fría, Uh-huh. en ese tiempo o Sí, en general, el lapso anterior. Sí, como en ese ejemplo y en otros, el entendimiento de la historia puede ser un factor importante para visualizar la idea de los derechos humanos. Sí, la historia los explica y los derechos humanos a su vez explican la historia, o sea, coexisten, no existe uno sin el otro. Ha sido como lo que las guerras han logrado y las rebeliones y las marchas y las manifestaciones, el apartheid, Uh-huh. la guerra mundial, la primera, la segunda, las revoluciones, incluso las marchas de ahora, que aunque le resulten incómodas a la gente, pues es la única manera de obtener las prerrogativas inherentes a la persona. Ok, muy bien. Tú misma, Ethel, ¿qué crees que se esté buscando en este momento, en el momento actual, en el momento histórico actual? ¿Qué se estará luchando por conseguir en materia de derechos humanos en el momento histórico actual? ¿Cuál será? Equidad de género. Ajá, ok, muy bien. ¿De Pienso género? que es una de las principales. La libre decisión sobre la maternidad. Uh-huh. También más derechos laborales. Uh-huh. E incluso pues los derechos sobre las tecnologías, que aunque es un incongruente de que aún se luchen por derechos básicos como el agua, otras personas están luchando por derechos como a una educación de mayor calidad. Pienso que todo relacionado al mundo digital. Claro, sí, muy bien. Entonces, en ese contexto, creo que es importante que entendamos que los derechos humanos habrá un momento histórico definido. No podemos comparar la Revolución Francesa con lo que estamos viviendo en este momento. Los derechos eran diferentes. Efectivamente, ahorita estamos hablando de tecnologías, estamos hablando de género. No sé si recuerdan, de todos les voy a mandar un documento que acaba de enviar Ana Catiria Suárez. Acuérdense que ella nos dio una plática de género, juzgar con perspectiva de género. Qué importante es analizar que finalmente el hombre y la mujer, pues estamos dentro del género humano, pero tenemos características y tenemos circunstancias que deben de analizarse de manera específica, de ahí la justificación del feminicidio, ¿no? Que se había platicado en la conferencia, y les voy a mandar un documento que se me hizo muy interesante de Ana Catilla Suárez en relación a perspectiva de género, para que podamos entender que esa es la lucha y la conquista actual en este momento de los derechos humanos.
Entonces, no puedo hablar de derechos anacrónicos, no puedo hablar, es que en 1700 era la lucha de la libertad, sí, pero ahorita estamos en otra lucha y en otra conquista, en otro momento histórico, y dentro de algunos años esto va a quedar obsoleto, vamos a estar hablando de otro tipo de protección de derechos humanos. ¿Alguien ha escuchado hablar de Sofía, de la robot Sofía? ¿No? No han, les invito a que investiguen quién es Sofía. Sofía es un robot. De hecho, tiene cuenta de Twitter. Yo ya le mandé por ahí un tweet para ver si pudiéramos tener la posibilidad de tener, imagínense qué padre, una entrevista con Sofía, que es un robot con rasgos humanoides de un porcentaje tal que podríamos señalar que casi es una persona humana, casi. Ríe, platica con ustedes, cuenta chistes, llora, puede entablar perfectamente una conversación, una entrevista, y grandes famosos han querido estar con ella, y ha sido un personaje muy polémico, la robot Sofía. Si quieren luego les mando por ahí algo de información sobre esto, pero documentense, vean quién es Sofía y de qué manera podríamos pensar que ya tendrían respeto a la inteligencia artificial, ¿no? Es inteligencia artificial, pero también debemos de respetar eso. O ahorita, por ejemplo, no sé si sabían, estamos hablando de los derechos humanos de las personas no humanas, ¿no? Imagínense, otro concepto de persona diferente a la luz de los derechos humanos. Derechos humanos de las personas no humanas. Ahí entran todos los seres vivos, entrarían los animales. Entonces ustedes me preguntan, ¿los animales tienen derechos humanos? Eh, pues intrínsecamente no, porque no son humanos, no son personas humanas. Pero ¿habrá derechos humanos que puedan equipararse a la protección de los animales? Sí. Y entonces, ahorita ya, por ejemplo, tendríamos que luchar contra la crueldad de los animales. No sé si a alguien le gusten los animales, pero pues de repente nos enteramos de muchas cosas muy feas que hacen y que lastiman y que sacrifican animales. Y aquí pues es un factor para decir, bueno, es vida. Son personas no humanas, que tenemos que defenderles sus derechos y que son equiparables a un derecho humano de una persona humana. No sé si es claro lo que estoy explicando. Entonces, imagínense todo este ámbito que para nosotros es hasta cierto punto novedoso, que es algo que tendríamos que cuidar, que tendríamos que analizar. Por ejemplo, eh, Diego, ¿tú crees que las personas morales tengan derechos humanos en este marco de evolución? Creo que sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sí tenga una empresa o tenga una persona moral derechos humanos? ¿Cuál Pues sería no será por sus integrantes, pues. Bueno, las personas, en lo personal, las personas que le integran, pues sí, ya se vuelven personas humanas y finalmente ellos como personas humanas sí los tienen, pero me refiero al ente colectivo, Mm, derechos humanos o no. pues que yo sepa, creo que no. Entonces, Ok, muy bien. ¿Alguna opinión al respecto? ¿Creen que las personas humanas, las empresas, ya tienen sus derechos, pero en sí como derechos humanos, no. ok, muy bien. Ahorita lo resolvemos. Nada más, ¿alguna otra opinión sobre la idea de que si las empresas o personas morales, sean públicas o privadas, tienen derechos humanos? Pues Sí, yo creo que sí ¿tienen? podrían tenerlos, ¿no? O sea, igual y no todos como una persona física, Ujú. pero yo creo que sí podrían tener ciertos derechos. O sea, obviamente adecuándolos como a su ámbito de competencia, por así decirlo. Ujú.
Como Ok, por ejemplo el derecho a la libertad, o sea, pues a que mientras el acto sea lícito, pues ellos se pueden dedicar a lo que quieran o cosas así. ok. Bien, sí. ¿Alguna otra participación? ¿Personas morales tienen derechos humanos? Esto es en base a una evolución histórica de lo que estamos viviendo ahorita. Si ustedes lo hubieran analizado antes, era una tontería. Imagínense hablar de derechos humanos de las empresas. No, hombre, es las personas morales pueden cometer delitos, que era otro tema, pues era una circunstancia absurda. ¿Cómo es posible que una persona moral cometa un delito? Si eso es solamente por el castigo, el jus puniendi, vamos a privar de la vida, perdón, de la libertad a las personas físicas. No puedo privar de la libertad a una persona moral, es imposible. Entonces, se consideraba imposible años atrás la responsabilidad penal de las personas morales. Ahorita es un tema en boga. Ahorita ya hablamos de responsabilidad penal de las personas morales. Hablamos de la responsabilidad que puede tener una persona moral, inclusive puede cometer un homicidio, algo que no sé si ya lo habíamos platicado, pero imagínense que una persona moral sea sancionada por la comisión de un delito de homicidio. Está en chino, ¿no? Decir, bueno, si yo soy una persona física, pues entiendo que a lo mejor yo agarro una pistola y lo maté, bueno, pues me privan de la libertad y yo soy el responsable. Pero una persona moral, y entonces entran temas ya muy novedosos de que un laboratorio saca un medicamento, ese medicamento tiene una reacción en sus componentes que cuando es consumida por alguna persona le puede producir la muerte. Entonces, en ese orden de ideas, si se muere a consecuencia de ese medicamento, la empresa cometió un homicidio. Y entramos a temas muy interesantes, temas de vanguardia jurídica y de razonamiento y de pensamiento, y bueno, y entonces a quién castigo, y cómo va a ser, y la empresa, y quién es el responsable, y bla, 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 ¿no? Pero bueno, un poco en este contexto, para que entiendan que la historia es bien importante. De hecho, estamos dando un curso ahorita de compliance en materia de derechos humanos y empresa, que está hablando exclusivamente de este tema, en el sentido de que las empresas, como tal, no tienen derechos humanos porque no son humanos. Ahí entra la primera lógica. Derecho humano solamente es para los humanos. Ahora bien, la empresa puede tener derechos eh, que le sean propios por su naturaleza, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, el derecho a la vida es un derecho humano exclusivo de la persona física. No podemos decir que una persona moral tenga un derecho humano a la vida, sería un absurdo. Entonces, ahí es cuando se dice, pues es incongruente, no se puede. Pero si hablamos del derecho humano a la seguridad jurídica, el derecho humano a la garantía del debido proceso, ¿una persona física se puede defender? Sí. ¿Una persona moral se puede defender? Sí. ¿Es el mismo derecho humano? Sí. Nada más quítale el humano. Llámale que es un derecho homologado, un derecho humano que le es factible a la empresa o a la persona moral poderlo llevar a cabo, ¿no? Entonces ahí entra un esquema de razonamiento. No tienen derechos humanos porque no son humanos, pero hay derechos que se les puedan aplicar, derechos humanos de la persona física, que se puedan aplicar a la persona moral por analogía, sí, 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 sí hay, como el caso que les comenté del debido proceso. Bueno, muy bien. Es derecho humano, para la persona física se llama derecho humano. Para la persona moral es un derecho equiparado al derecho humano que le es factible por su naturaleza a la persona moral, a la empresa. Temas de relevancia y de vanguardia y de análisis en base a una postura historicista para entender que no es lo mismo la Revolución Francesa a lo que estamos viviendo en el 2021 en la parte de evolución de los derechos humanos. Chequen a Sofía, robot humanoide, chequen los derechos humanos de las personas no humanas, chequen los derechos humanos de las personas morales de las empresas. Son temas
que están revolucionando en este momento al derecho clásico. ¿Sí? ¿Puedes poner la que sigue, Lourdes, por favor? Gracias. Bien. Ethel, ¿nos puedes ayudar a leer, por favor? Sí, a Gracias. través del proceso de positivación. Sí, ya no hemos leído esa, ¿verdad? Circunstancias, derechos humanos. No. No, esa no. Ujú. A través del proceso de positivación se pasa de los derechos humanos como valores a los derechos subjetivos públicos, también con la denominación de derechos humanos, básicamente por medio de las constituciones. De esta manera se introducen nuevos derechos humanos que van ampliando el catálogo o elenco, generando nuevas categorías. Se pasa a la protección. Ok, muchas gracias. Ok, Ética o ¿eso no? sí, nada más para cerrar, Ok. este párrafo todavía corresponde a la parte de la corriente historicista. Ahora sí, si vamos al 3, por favor, con la siguiente corriente ética. Corriente ética o eticista. Esta postura sostiene que el origen y fundamento de los derechos humanos no pueden ser jurídico, sino que es previo a este. Es decir, que el derecho positivo no crea los derechos humanos, porque su labor está en reconocerlos, convirtiéndolos en normas jurídicas y garantizarlos, dotarlos de obligatoriedad mediante la coercibilidad, que es un elemento propio de la norma jurídica. Gracias. Imagínense qué importante, otra visión diferente de interpretación, de análisis, de entendimiento, más que otra cosa, de entendimiento de los derechos humanos. No solamente estamos hablando de posturas cerradas, legalistas, abstractas. Estamos hablando de cómo se han estudiado en el mundo los derechos humanos. Entonces, esta corriente ética o eticista es fundamental. Nos está hablando, fíjense, qué importante. Para poder entender los derechos humanos, su origen, sus fundamentos, etcétera, no puede ser exclusivamente jurídico. No podemos dejarle la carga de los derechos humanos exclusivamente a las leyes, exclusivamente a las normas, exclusivamente al papel del legislador. Sería un caos, sería un grave error decir que la norma jurídica es el sustento y la base de los derechos humanos. Tomen en cuenta, por favor, estas corrientes que estamos hablando, la jus naturalista, la histórica, esta de la ética, que son argumentos para poder irnos a las entrañas de los derechos humanos, ¿no? Algo fundamental que se menciona aquí, por ejemplo, la parte de la labor de reconocerlos del Estado. Esa es su labor, reconócelos. Busca cuáles son los derechos humanos y reconócelos, eso es correcto. Garantízame que se me van a respetar esos derechos humanos, ¿no? Y que de alguna forma con esto estás armonizando tus leyes, estás actualizando tus leyes. Ese es el papel y el deber del Estado. Pero ¿qué pasaría si no está actualizado, si no tiene esta corriente de ser visto como un derecho sustentado en una labor de actuar éticamente, de actuar de manera correcta, de actuar en función de lo que es la razón de ser del derecho, sin haber analizado esto, ¿no? Entonces, yo tengo mis serias dudas de que estaba escuchando en la semana que Paquita, la del barrio, va a ser legisladora. Imagínense, les va a llamar a todos rata de dos patas, o no sé. No me cabe en la cabeza que esta señora pueda tener un asiento ahí. Mis respetos para cuando uno anda medio despechado y canta sus canciones, ¿no? Pero imagínense, por Dios, Paquita, la del barrio. O sea, no. O sea, no lo entiendo. No me cabe en la cabeza. Bueno, imagínense que tenemos una corriente esencialmente positivista y que no alcanzamos a entender las corrientes anteriores. La ética es fundamental para poder entender la razón de ser del fundamento de los derechos humanos. ¿Sí? ¿Podemos seguir, por favor, Lourdes, con la que sigue? Bien.
Eh, Carlos, ¿nos harías favor de leer nuevamente, por favor, esta parte que continúa de la corriente ética de los derechos humanos? Eh, 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 ¿Sí es ahí, doctor? Sí, por favor, adelante. Para el maestro Eusebio Fernández, los derechos humanos aparecen como derechos morales, es decir, como exigencias éticas y derechos que los seres humanos tienen por el hecho de ser hombres y, por tanto, como un derecho igual a su reconocimiento, protección y garantía. Por parte del poder político y el derecho igual obviamente basado en la propiedad común a todos ellos, de ser considerados seres humanos y derecho igual de humanidad, independientemente de cualquier contingencia histórica o cultural, característica física o intelectual por político o clase social. Esta fundamentación es de clara ascendencia anglosajona y identifica a los derechos humanos con la colusión moral, rights, con la cual se trata de explicar el fundamento de estos derechos en una moralidad básica con una carga axiológica valorativa en torno a exigencias que se consideran indispensables para asegurarle al hombre tener una vida digna. Gracias. Entonces, esto entra dentro de la corriente eticista. Qué importante, y con esto me gustaría cerrar y hacer una reflexión final, qué importante la aplicación de estos conceptos, como lo maneja Eusebio Fernández, y que nos habla de una concepción de derecho tratando de lograr que se apliquen todos aquellos principios que le son propios al ser humano. Nos habla de la moralidad, nos habla de la axiología, nos habla de los valores como parte fundamental para entender a los derechos humanos. Por eso se establece entonces una carga axiológica valorativa. Axiología, acuérdense, es la ciencia que estudia los valores. Entonces, el valor axiológico de la aplicación de los derechos humanos. ¿Para qué? Para asegurarnos de que se proteja una vida digna del ser humano. Entonces, bajo esta corriente, yo les preguntaría, por ejemplo, ¿qué está sucediendo con los reclusorios? ¿Qué está sucediendo con los penales? ¿Qué está sucediendo con los derechos humanos de estas personas? Independientemente de su situación procesal, ¿no? Si se está juzgando si fueron culpables, si no fueron culpables, si la razón que sea. Hablemos de una persona privada de su libertad en un penal o en un centro de reclusión. Pregunta, ¿realmente estamos cumpliendo con esto? Ya hablamos de la palabra dignidad, entonces vuelvo a lo mismo. No es tampoco irnos a los extremos. No es un hotel de lujo donde tengan camas inflables y donde tengan comida a la carta y donde tengan instalaciones de lujo, no, pero tampoco una cloaca. Y sí las hay. No nos vayamos a los extremos. Hagamos un punto medio. En ese punto medio atenderíamos al tema de la dignidad de estas personas. Y entonces, dale de comer algo humanamente, ¿cómo llamarlo? Humanamente aceptable. No necesita ser caro. Por ejemplo, hay comida que es muy nutritiva y que no es cara, ¿no? Por ejemplo, los frijoles, por ejemplo, el arroz, por ejemplo, cuestiones que puedan darle una estancia digna a una persona sin necesidad de irnos, insisto, a los extremos. Y no se está cumpliendo, no se está llevando a cabo. Entonces mi pregunta es, ¿por qué creen que no se esté llevando a cabo? Temas de dignidad, nuevamente, en gente que está recluida, ¿tendrán ellos los cuidados de la emergencia sanitaria? ¿Tendrán todos cubrebocas? ¿Tendrán esta distancia? ¿Tendrán gel antibacterial? ¿Y tendrán todos los cuidados que se está diciendo debemos de tener? Principalmente la distancia, el aislamiento, los cuidados, los cubrebocas, ¿los tendrán? Yo tengo mis serias dudas. No sé si alguien quiere
hacer algún comentario al respecto para cerrar esta corriente eticista de los derechos humanos. Alguien que no haya participado, alguien que quiera comentar algo, lo escuchamos. Mónica, Luisa, Lourdes, Jacqueline, Ethel, Diego, Carlos. No está Perla, ¿va? No está por ahí Perla. Valeria, tampoco. Valeria ya la tomó, ¿va? Me habían dicho. Muy bien, no sé. Sí, Valeria no toma esta clase. Sí, gracias Luisa. Bueno, pues ya aprovechando que tomaste el uso de la voz, no sé si quieras dar una conclusión de lo que acabo de mencionar para cerrar este tema. De lo de los penales y eso. Aplicado a la corriente eticista, ¿sí? Que busca la dignidad y que busca la aplicación de los valores para el entendimiento de los derechos humanos. Y cerrar, si quieres, cerramos con una conclusión, Luisa, cerramos de lo que hemos analizado esta tarde. Pues es que yo creo, pues lo que usted dijo, ¿no? De que es muy importante que nunca olvidemos, pues como el valor humano y el valor de los animales y todo porque muchas veces hacen leyes, pero no toman en cuenta como el sentir de los humanos, o sea, lo hacen ya como si fueran un robot o algo así, no se preocupan en realidad por las personas. Ok, muy bien. Sí, como parte de las reflexiones finales, yo creo que estas formas de entender los derechos humanos, ojalá, por favor, les pediría, vuélvanlas a leer, repásenlas, analícenlas, entiéndanlas y que realmente las podemos utilizar. Todo esto que estamos viendo es perfectamente aplicable para poder, vuelvo a lo mismo, llegar a defender a los derechos humanos. Defiendan a las personas. Ustedes que tienen la ventaja de estudiar, que tienen la ventaja de hablar de estos temas, de entenderlos, de que estén capacitándose en estas áreas, verdaderamente es algo que deben de aquilatar, ¿no? Algo que deben de tomar como una herramienta muy importante en su formación profesional. Entonces, no solamente es doctrina, no solamente es teoría, no solamente es una carta de buenas intenciones. Esto que estamos viendo les va a ayudar a defender los derechos humanos. Háganlos valer, pero para hacerlos valer, bueno, lo mismo, hay que entenderlos, hay que saberlos aplicar, hay que saberlos argumentar contra todas las personas que vamos a encontrarnos allá afuera, que no tienen la más mínima idea de lo que estamos hablando. Pero bueno, ese es el gran deber del jurista, del que estudia el derecho, del que le gusta el derecho, ¿no? Del que se apasiona por el derecho. Y ojalá realmente ustedes, al estar concluyendo su carrera, realmente estén enamorados del derecho y lo hagan valer y lo defiendan. Ese es el gran reto, ¿no? Pues muy bien, si no hay ninguna duda, con esto cerramos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario final? No, licenciado. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Les encargo, por favor, entonces, leer el artículo que quedó pendiente. Lean también, por favor, el de la CNDH, que es complemento de lo que estamos viendo. Y cerramos con las diapositivas por ahí de la presentación que no alcanzamos a revisar, pero que es complemento de la lectura del artículo de las corrientes ideológicas de la Comisión Nacional, un estudio que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México. Pues muchas gracias. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Saludos. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, doctor. Buen día. Ustedes, gracias. Saludos. Nos vemos.